fue mayormente aceptado por la Iglesia, ya también por el teocentrismo y todo ello, ¿no? Ptolomeo creía que el hombre, perdón, la Tierra era el centro del universo, porque la Tierra era inmóvil y todos los astros, incluidos los planetas, y incluido también el Sol, se movían alrededor de la Tierra, giraban alrededor de la Tierra y la Tierra se mantenía inmóvil, ¿no? Bueno, esta teoría fue propuesta por Nicolás Copérnico en una de sus obras, ¿no? La revolución de los cuerpos celestes o de los orbes celestes, ¿no? Que fue publicado en el año 1543, justo después de su muerte, a días después de su muerte, en donde establece que el Sol es el centro del sistema solar, mientras que la Tierra y los demás planetas giran alrededor de él, describiendo órbitas circulares. Se oponía al geocentrismo que colocaba en el centro de la Tierra, como ya lo había explicado, ¿no? Bueno, esto lo hace con un modelo matemático. Bueno, ¿y cuáles entonces fueron las influencias filosóficas y astronómicas en el cual se basó Copérnico? Pues fueron pitagóricas, y en un momento también lo voy a hablar. Pero antes de ello también lo voy a explicar también cuáles fueron las ideas principales de su teoría, ¿no? O qué era lo que incluía en su teoría, ¿no? Copérnico, bueno, en su teoría, bueno, las ideas principales son que él creía que los movimientos celestes son uniformes, eternos y circulares, compuestos de diversos ciclos, que se le llamó epiciclos, ¿no? El centro del universo se encuentra cerca del Sol, orbitando alrededor del Sol también se encuentran los planetas que son Mercurio, Venus, Tierra, también un satélite que es la Luna, Marte, Júpiter y Saturno, ¿no? Aunque en ese momento todavía no se conocían los planetas que eran Urano y Neptuno. ¿Qué más? Las estrellas son objetos distantes que permanecen fijos y no orbitan alrededor del Sol. Y también ya propuso los tres movimientos, ¿no? Tres movimientos que son de rotación diaria cada 24 horas, que la Tierra da una rotación diaria, el movimiento de rotación, y otra rotación que se le llamó revolución anual, ¿no? Que donde la Tierra gira alrededor del Sol anualmente, y la inclinación anual también de su eje, ¿no? Muy bien. Ahora, entonces, bueno, pues como me había preguntado yo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las bases filosóficas y astronómicas en que se basó Copérnico, ¿no? Las influencias fueron helenísticas, no más que todo de Grecia, ¿no? Como ya les había comentado, fue Pitágoras el más influyente, junto con uno de sus discípulos, que fue Filolao, y luego, pues, que siguió con Aristarco de Samos, ¿no? Pitágoras, ¿qué decía? En su sistema astronómico de Pitágoras, pitagórico, él decía, ¿no? El Sol es una esfera peligrosa que le llamaba fuego central, que está en el centro del universo y que todos los planetas giran alrededor de ella. ¿Qué más? Uno de sus discípulos, Filolao, decía que el modelo no geocéntrico, implementó el modelo no geocéntrico del universo, que fue propuesto por el pitagórico Filolao, ¿no? Según él, en el centro del universo también había un fuego central, también ya, bueno, seguido por su mentor, que fue Pitágoras, alrededor del cual la Tierra, el Sol y la Luna y los planetas giran con un movimiento circular uniforme. Como ya mencioné ya, o sea, hasta ese momento se creía que el movimiento era circular y que bueno, ¿no? No era, ya eso Galilei y los demás, después de Copérnico ya lo cambian, lo perfeccionan, ¿no? ¿Qué más? El Aristarco de Samos también fue muy influyente para Copérnico, que fue el primero en proponer un sistema heliocéntrico, ¿no? Al igual que Eratóstenes, calculó el tamaño de la Tierra y midió el tamaño y las distancias de la Luna y del Sol, en el cual concluye Aristarco que el Sol es 6 o 7 veces más ancho que la Tierra y por ende cientos de veces más voluminoso, ¿no? Muy bien. Antes de pasarlo también, me olvidé, bueno, en este caso de poner también un representante, se podría decir influyente también, que era Heráclides, ¿no? Que era un discípulo de Platón, que, bueno, también sugirió la rotación de Mercurio y Venus, ¿no? Alrededor del Sol. También se podría decir que también fue un influyente para Copérnico, ¿no? Muy bien. Ahora,
¿A qué se le llama la revolución copernicana, ¿no? La revolución copernicana se le conoce a la revolución científica que se produce en Europa Occidental, representada en la astronomía por el paso del tradicional sistema tolemaico geocéntrico al innovador sistema copernicano heliocéntrico. Inicia en el siglo XVI por Nicolás Copérnico, cuya obra Revolución no alude a lo tradicional concepción de revolución, ¿no? No se basa solamente en esa palabra, sino se basa al siglo trayectoria circular de cuerpos celestes, ¿no? Y termina con Isaac Newton, ¿no? Con Isaac Newton en el siglo XVII, ¿no? Como ya les había explicado hace un momento, esta teoría prácticamente abrió los ojos a todos los científicos, se podría decir. ¿Por qué? Porque ya se creía que el centro era, la Tierra era el centro del universo. Se creía bueno, que también el ser humano también era, por el antropocentrismo que ya fue hablado, el ser humano también era el centro del universo, ¿no? Todo esto se dejó a un lado por medio de un modelo matemático que teorizó en ese tiempo Copérnico. Prácticamente esta teoría fue considerada una revolución, ¿no?, para el mundo de la ciencia, porque fue una de las bases de investigación científica, junto a la observación y la experimentación, que permitió tener una idea más concreta de la astronomía, ¿no? A partir de esa teoría, bueno, se podría decir de Copérnico, ¿no?, y la refutación al sistema geocéntrico, la civilización rompe con la idealización del saber incuestionable de la antigüedad y se lanza con un mayor ímpetu a la búsqueda del conocimiento, ¿no? Para ello, bueno, pues he puesto 3 características que a partir de esta teoría, bueno, se podría decir, se lanzan, que es la matematización, que es se concibe en el mundo de lo natural como un libro, se concibe al mundo natural como un libro escrito en caracteres matemáticos, ¿no? O sea, todo, bueno, se puede ver o se puede saber la realidad mediante las matemáticas. O sea, podemos calcular mediante las matemáticas, y las matemáticas son muy importantes para también ver la realidad. Mecanismos, se podría decir que se estudian los fenómenos y no las realidades, no se buscan causas, sino las leyes que apoyan los fenómenos, ¿no? En este caso también lo propone Nicolás Copérnico, ¿no? La experimentación, bueno, es lo lógico, ¿no? Se podría decir que la única manera de acercarse a la realidad es experimentando con ella, ¿no? También he leído un poco del libro de Thomas Kuhn. Se podría decir que la revolución copernicana, como ya lo he dicho, de que fue un despertar, o sea, de todos los científicos, para que cada uno de ellos, por ejemplo, como Johannes Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton, puedan a partir de esta teoría perfeccionarla, ¿no? Y por ello se le llama una revolución copernicana, ¿no? Porque ya a partir de esta teoría, aquellos representantes que ya mencioné van a seguir investigando y más que todo se van a pegar a la ciencia, ¿no? Ya no tanto al cristianismo filosófico ni nada por el estilo. Muchas gracias, profesor. Eso es todo. Bien. ¿Quién sigue? Yo, profesor, ¿podría presentar mi diapositiva? Profesor, por favor. ¿Cuál es su apellido? Merma. Ya, un ratito. ¿Lo puede ver? Sí, profe. Ya. Usted me dice Ya para voy a pasar. hablar. Ya, profesor. Ya voy a hablar sobre Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico nació en 1473 en Thor, un pequeño puerto polaco sobre el río de Vístula, cerca del mar de Báltico, y falleció el 24 de mayo de 1543 en Frombork, Polonia. Él aplicó las matemáticas al estudio de los más variados fenómenos de la naturaleza. Tuvo una clara actitud pitagórica ante la realidad. Siguiente, profesor. Copérnico propuso el sistema astronómico heliocéntrico.
Si bien cabe que Copérnico el mérito de iniciar la obra de la destrucción de la astronomía tolemaica, en realidad su objeto fue muy limitado y tenía solo aún simplificación del sistema tradicional. El modelo de Nicolás Copérnico fue una aportación decisiva a la ciencia del Renacimiento, la concepción geocéntrica del universo teorizada por Ptolomeo. Para Copérnico el Sol se convertía en el centro inmóvil del universo y la Tierra quedaba sometida a dos movimientos, el de rotación sobre sí misma y el de traslación alrededor del Sol. Dice que no todo es original de Copérnico. En la antigüedad los seguidores de la escuela de Pitágoras, como Astiarco de Samos, había realizado sobre bases metafísicas una primera formulación heliocéntrica. En caso de Copérnico, elaboró por primera vez un sistema heliocéntrico de forma coherente, aunque su teoría fue menos el resultado de la observación de datos empíricos, de la formulación de nuevas hipótesis a partir de una cosmovisión previa, que tenía como fundamento metafísico. Luego apareció lo que es la revolución copernicana debido a esto. Es el cambio decisivo de la visión del mundo que supuso la sustitución del sistema geocéntrico imperante de 2000 años, por otro en que la Tierra, por tanto el hombre, ya no ocupaba el centro del universo. Eso es todo, profesor. Bien. ¿Quién más expone sobre el tema? Señor delegado, ¿quién le toca? A nadie más parece, profe. Ya. Entonces ahí termina Copérnico. Sí, termina ahí Nicolás Copérnico. Ya. ¿Quién sigue? Mi compañero Yosimar. Diosimar. ¿Su apellido? Sí. Chirinos. Ya ves. A ver. Señorita Chirinos, comparta su pantalla. La señorita Chirinos. Profesor, aquí estoy. En un momento comparto mi pantalla. Disculpa. ¿Qué fue, profe? Un lapsus, profe, un lapsus. Un lapsus linguis. Ya, perdón, no había activado el micrófono. Ya, ahí está. Ahora sí. Sí. Ya. Muy bien. Bueno, yo lo que voy a hablar es acerca de Johannes Kepler. Ya, digamos, bueno, nació en 1571 y falleció en 1630. Y bueno, a raíz de la revolución copernicana, vamos a entrar justamente a un contexto más científico, ¿no? Más astronómico. Entonces, vamos a iniciar con lo siguiente. Johannes Kepler era un matemático, o fue un matemático astrónomo, influenciado por las ideas de Copérnico, ¿no? Ahora, él justamente sustituyó lo que era el movimiento circular, ya, por un movimiento elíptico. En sí, en las imágenes es muy parecido, como podemos ver, lo que es la parte circular y el movimiento elíptico, pero ahora voy a explicar un poco acerca de ello. Kepler fue un minucioso observador y llegó a la conclusión de que si los planetas giraban de forma circular, era difícil predecirlo.
era difícil predecir el movimiento, ¿no? Mientras que de algunos planetas giraban de forma elíptica, era mucho más predecible. Por ejemplo, acá vamos a poder observar ya lo siguiente, ¿no? Como pueden ver, ya prácticamente es un video recortado, no se tiene que escuchar, solo visualizar cómo Kepler llega a colocar algunos que otros ángulos tomando como punto de referencia el Sol, ¿no? En este caso, en este caso vamos a ver lo siguiente, ¿no? Cada cierto tiempo o cada cierto periodo, él iba a poder tomar de referencia algunos que otros ángulos, de esa forma iba a poder colocar una especie de circunferencia, ¿ya? Pero como pueden visualizar, esa línea acaba de ser movida hacia un lado y como pueden ver también, esos puntos de referencia ya no logran entrar o quedar exactamente con los puntos que él había llegado a concretar, ¿no? Entonces, ¿por qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa ello? Porque nos dice que existe ahí lo que es la excentricidad, ¿no? Que, mejor dicho, la excentricidad, como pueden ver ese valor en la parte de abajo, no puede ser 0 ni mayor que 1, porque de esa forma no se iba a poder obtener lo que era el heliocentrismo que él nos daba a entender, ¿no? Entonces, acá vamos a poder ver, ahora que culmine justamente este video pequeño, cómo es a lo que me refiero. Por ejemplo, si fuera de una órbita 0, por así decirlo, de excentricidad 0, iba a ser una órbita circular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es difícil de esa forma determinar el movimiento de los planetas, porque como pueden ver, si tomo como punto de referencia el Sol, el círculo, el segundo círculo más grande, no cabe con los puntos que he tomado como referencia. Entonces, cada cierto tiempo, siempre va a ser desigual, ¿no? Y si fuese igual a 1, lo que es la excentricidad, pues sería una órbita parabólica. Digamos que es un tema más complejo poder entender este tema en detalle matemático, ¿ya? Pero, sin embargo, nos da a entender de que la excentricidad debe ser a través de una teoría heliocéntrica, ¿no? Que prácticamente es una especie de óvalo, ¿ya? En vez de un círculo en sí. Ahora, dentro de ello están las 3 leyes matemáticas sobre el movimiento de los planetas. Si bien es cierto, va a poder continuar las ideas que revolucionó Copérnico, ya. Johannes Kepler nos iba a decir, la primera ley que él generó fue la ley de la órbita, la ley de las áreas y la ley de los periodos, ¿no? La ley de la órbita justamente iba a constatar el movimiento de los planetas tomando como punto de referencia o punto medio al Sol, ¿no? Ella iba a tomar, luego de ahí la ley de las áreas, que las áreas barridas por el radio, como pueden observarlo ahí, el radio, todo ese círculo lineal negro, tiene un mismo tiempo en cualquiera de las áreas, ¿no? No importa si está girando al norte del Sol o al sur del Sol o a cualquier punto cardinal, siempre va a tener la misma área y por lo tanto también va a ser igual en tiempo, ¿no? Eso es con respecto a la ley de las áreas, y en la ley de los periodos es el tiempo que hay, digamos, en extensión, ¿ya? De un planeta hacia otro, ¿no? Entonces, él iba a aportar estas 3 leyes, por así decirlo, y gracias a estas leyes se puede describir el movimiento de los planetas alrededor del Sol, que luego iba a ser más constituido, más estudiado por Isaac Newton, ¿no? Y bueno, eso fue lo que pudo aportar Johannes Kepler. Muy bien. ¿A quién le toca ahora? Supongo yo sobre Kepler también, ¿no? A mi compañera Marlene le toca. Marlene, ¿y qué? Naveros Guamán. Naveros. Señorita Naveros, ¿puede compartir, por favor? Ya, profesor, voy a compartir en pantalla. Muy bien. ¿Sí se nota, profesor? Sí se nota.
Ya, profesor. Bueno, buenas tardes, profesor, y buenas tardes, compañeros presentes. Continuando con la exposición, voy a aportar lo que entendí en la lectura, ¿no? Sobre Johannes Kepler, ¿no? Entre datos importantes tenemos que de Johannes Kepler, que nació en 1571, el 26 de diciembre, y murió en 1630, el 15 de noviembre. Entre sus padres fueron Heinrich Kepler y Catherine Gutmann. Fue un gran matemático y astrónomo alemán. Estudió minuciosamente los movimientos celestes, ¿no? En otras palabras, que Johannes Kepler estudió el movimiento de los planetas, a lo cual llega a su tesis y dio teoría que viene a identificar esos puntos de vista, ¿no? Y al final va a ser un gran constituyente de acuerdo a su teoría. Hay una pregunta que tenemos que replantearnos desde el inicio, ¿no? Que mencionen en la lectura. ¿Por qué Kepler constituyó el movimiento circular por el movimiento elíptico? Ante todo, debemos mencionar qué es el movimiento circular y qué es el movimiento elíptico. El movimiento circular, en términos simples, para poder entender rápidamente, quiere decir que los planetas se movían en su misma órbita, ¿no? O si es el mismo lugar, según Copérnico, ¿no? Como vemos en la imagen, que el Sol se representa como un puntito negro en el medio, en como círculos grandes pueden ver los planetas, las órbitas, ¿no? Y mientras que los movimientos elípticos planteada por Kepler dice que los planetas giran alrededor del Sol, como bien nos figura en la imagen, ¿no? Y respondiendo a la pregunta, ¿por qué Kepler sustituyó el movimiento circular por el movimiento elíptico? Es muy simple, porque Kepler no lograba unificar sus teorías del movimiento de los planetas de acuerdo con el sistema Copérnico, pues en su momento cuando vivía Kepler, en esa época que la gente se realizaba a Nicolás Copérnico, creía en sus teorías, que mucha gente en ese momento aceptaba ello, pero con el descubrimiento de Kepler, que no era así, que el planeta se movía alrededor del Sol. Y a partir de eso, cuando Kepler modifica su teoría o que dice que no es posible, lo que yo pienso no se puede acoplar a lo que dice Copérnico. Entonces hay algo mal en el mío o en él. Por ello, Kepler ahí decide cambiar el movimiento circular al movimiento elíptico. Desde ahí nace las tres famosas leyes matemáticas sobre el movimiento de los planetas de Kepler, ¿no? Ahí tenemos que la primera ley dice que los planetas se mueven en elipses con el Sol en uno de sus focos, ¿no? Ahí vemos que el Sol, las órbitas, la planeta que está en el puntito negro, ¿no? En la imagen. En la segunda ley dice que la línea imaginaria que une a un planeta en movimiento con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Quiere decir que la velocidad a la que se desplaza el planeta en cuestión, ¿no? Si la planeta se está cerca al Sol, la velocidad se aumente, ¿no? En la tercera ley, que los cuadrados de los periodos de revolución igual tiempo que tarda un planeta en recorrer toda su órbita en dos planetas cualesquiera son proporcionales a los cubos de su distancia del Sol. Nos hace entender que cuanto más lejos estén los planetas del Sol, estos se moverían más lentamente de esta manera, ¿no? Se deducía que debía existir alguna fuerza extraordinariamente en el Sol. Eso puede llegar a entender, profesor. Muy bien. ¿A quién le toca, señorita Delgado? Me toca a mí, profesor. Voy a compartir mi pantalla. Ya, muy bien.
Se observa, profesor. Está cargando. ¿Se nota, profesor, ahora sí? No. Ve. ¿Nada, profesor? No, vuelva a compartir su pantalla. Ya, profesor. Y ahora sí está. Ya. Ya, yo voy a hablar sobre Galileo Galilei del año 1564 a 1642. A Galileo se lo considera o fue pionero del método científico experimental. Él también propició lo que es la revolución científica durante la época del Renacimiento. Galileo, ¿cómo se llama? Era seguidor o seguía, por ejemplo, a Euclides, seguía a Arquímedes, ¿no? No, seguía seguía ellos, ¿no? En cambio, o al contrario, tenía como opositor a Aristóteles, ¿no? Que estaba en contra de su teoría, perdón. Galileo nació el 15 de febrero en 1564 en la antigua ciudad italiana de Pisa. Galileo estudió lo que es las ciencias exactas. En el 1581, Galileo inició sus estudios en la Universidad de Pisa, matriculándose en lo que es a medicina. Pero más que nada, esa carrera lo llevó por voluntad o a la insistencia de su padre, que él quería que estudie lo que era medicina. Pero Galileo no llegó a culminar esa carrera, como que no le interesaba o no le llamaba, no tenía interés por esa carrera, decidió salirse, pero luego años más tarde, él decide dedicarse o decide enseñar lo que son las matemáticas, ¿no? Y es ahí donde que él empieza a tener más interés, ¿no? Y encuentra encuentra como que más placentero o le encantaba lo que era la lectura de los tratados de geometría de lo que es de Euclides y también lo que es de la mecánica de Arquímedes. Aristóteles realizó un experimento en la torre inclinada de Pisa. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Galileo, él fue a la torre de Pisa, subió a lo más alto, acá, y se deja caer, ¿no? Deja caer unas bolas de distintos pesos. En esa época, según Aristóteles, que los cuerpos pesados caían más rápido, o sea, que los cuerpos pesados caían más rápidos a los cuerpos que sean más ligeros, no digamos una masa más que pese más y la otra menos, el que pesa más va a caer más rápido, ¿no? Entonces Galileo lo que hizo es experimentó y él a través de eso demostró que no era así, ¿no? Que llegaban, que los ambos bolas que había hecho caer llegaban casi prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Al suelo. Y es donde que Galileo da la teoría o la ley de la caída de los cuerpos, ¿no? Él también desarrolló y perfeccionó el telescopio.
como él estaba en Italia, había regresado, estaba en Italia, justo en el año 1609 llega un anteojo, lo dicen como un anteojo, ¿no? Eso era como un juguete, algo así, que era innovador en ese tiempo. Entonces es como que la gente le causaba curiosidad, todo, ¿no? Y es ahí donde el senador hace como que pedido, quiere comprar lo que es ese objeto, y entonces es donde ahí entra a Galileo, y él ofrece, ¿no? Que le iba a hacer o le iba a vender uno más, ¿cómo lo podría decir? Que sea uno mejor, ¿no? Que lo iba como que a perfeccionar, desarrollar, ¿no? algo mejor. Y entonces que el senador le dice, a ver, ¿no? Que vamos a ver lo que hace. Entonces Galileo es donde que ahí desarrolla y perfecciona este objeto y sale lo que es el telescopio, ¿no? Y al momento de venderlo, que como que quedan impresionados, y es donde que Galileo empieza a mostrar el telescopio, empieza a perfeccionar más aún, donde llega hasta un aumento de 30, algo así, sí, de 30, y empieza a enseñar a la gente, ¿no? Y, no, antes de eso, perdón, a Galileo es como que el primero, quien hace o que mira con el telescopio, gira hacia arriba, y es donde ahí mira lo que es el universo. Y es ahí donde Galileo descubre, ¿no? Por ejemplo, lo que son las montañas, los cráteres de la Luna. También descubrió lo que son los 4 satélites de Júpiter, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y es ahí también donde descubrió que la Tierra no era el centro del universo, ¿no? No, como se decía, sino que era un cuerpo celeste al igual que los otros planetas. Él también observó las manchas, las manchas solares, lo que a él le hizo pensar que ese cuerpo giraba alrededor, ¿no? Giraba alrededor de un eje. Entonces es ahí donde que Galileo descubre y demuestra que Copérnico tenía razón al decir que los planetas giraban, ¿no? Y Galileo defiende la teoría copernicana después de eso. Luego, luego después de todo lo que ha hecho a Galileo fue acusado. Por propagar la herejía las herejías copernicanas, y fue condenado a la cárcel, en la cual falleció, ¿no? Pero antes de que fuese condenado y todo eso, Galileo, en lo que es en la ¿cómo se dice? Es donde que te dan como las sentencias, ahí le hacen obligar a decir o a renunciar lo que había dicho, ¿no? De sus teorías. Y él, pero en una de esas dice una frase donde que es como que ha quedado, y empieza a decir, y sin embargo, se mueve, ¿no? Y decía eso. Galileo también aplicó un método científico que él llamó resolutivo compositivo. Como nosotros lo conocemos acá como hipotético o deductivo, es que como lo conocemos ahora, ¿no? Y para eso él realizó 4 pasos. Uno, donde que es observar la realidad en busca de regularidades o hechos constantes, ¿no? Que hace referencia a lo que queremos estudiar, ¿no? O comprender. 2, también alguna hipótesis, ¿no? Que es una explicación provisional, se refiere a algo temporal que se tiene que
hacer un experimento, algo así, ¿no? Que se tiene que hacer un experimento para ver si es aceptado o no. Está el tercero, que es la deducción matemática, de cuántas consecuencias empíricamente comprobables se deriven de la hipótesis, ¿no? Y el cuarto está lo que es la comprobación experimental de las consecuencias deducidas. Aquí en ese cuarto se verifica lo que son las hipótesis, ¿no? Donde quiere decir que si se cumple en el experimento lo que se ha deducido de la hipótesis, entonces eso puede ser aceptado como una ley científica. Y si no, se tiene que formular o sustituirse por otra diferente. Eso es todo, profesor. Bien. ¿Quién más hace sobre ¿Y por qué Galileo? no te quitas la ropa? Mi compañera... Jennifer Quispe Jerónimo, pero creo que no está. La señorita Quispe Jerónimo logró conectarse. Profesor, mi compañera Jennifer me dijo que hoy está indispuesta y que le había enviado un mensaje comunicándole su malestar, Ya, que no podía estar en clase. bien. ¿Quién sigue, señorita? ¿A quién le toca ahora? Le toca a mi compañera Raquel, pero ella es la que estaba en clase, pero se salió por su señal. Luego le toca también a mi compañera Sofía, quien hace el mismo tema que Raquel. ¿Sobre qué? Sobre la teoría política, el Ya. utopismo político. ¿Su apellido, la señorita? Quispe Pascual. Ya, a ver, señorita Quispe, comparta su pantalla. ¿Lo nota, profesor? Todavía, parece que está cargando. Toque Quispe. Paciencia. Ya. Ya. Buenas tardes, profesor. Hoy voy a hablar acerca de la teoría política y también del utopismo. Ya, la teoría política en la Edad Media, justamente se decía que la sociedad era dependiente del Estado y que la Iglesia influía mucho en la política, ¿no? Además que el poder de los gobernantes procedía de Dios. También existía la jerarquización de la sociedad y también se presentó el agustinismo político, que era la corriente intelectual de la Iglesia cristiana medieval. Y en el Renacimiento se da el nuevo modo de la organización política, ¿no? Se aleja un poco más de la religión. Claro que no se desprende de todo, y que todo pensamiento político se desarrolle bajo justamente la referencia de Dios. Como ya ven, las corrientes del pensamiento político se encuentran tres. Yo voy a hablar acerca del utopismo, con Tomás Moro y Francis Bacon. Tomás Moro fue un sabio humanista, ¿no? Fundador del socialismo utópico. Escribió su obra Utopía en 1516. Además, él desarrollaba, acerca de su vida, Moro fue un canciller y justamente renunció en 1535 porque no estaba de acuerdo con las políticas que se llevaban, ¿no? Justamente porque renunció, porque discrepaba con los problemas políticos que sucedían.
Además, se oponía al régimen privado. Y él creía que la causa fundamental de los problemas era la propiedad privada, por lo cual él propone un estado ideal, donde todos trabajan, nadie tiene propiedad, el Estado es el administrador de los bienes y hay libertad para los cultos religiosos. Tomás Moro, en su obra La Utopía, representa la historia de una sociedad socialista. ¿A qué hacemos referencia a utopía? A una isla feliz, o sea que un lugar que no existe. Y en Francis Bacon luchó por el conocimiento científico, también proponía un estado ideal, pero él justamente se basaba por el conocimiento científico. Él en su obra Nueva Atlántica describe una sociedad ideal, pero él se basaba en los descubrimientos científicos. Y el hombre no puede dominar de la naturaleza, solo que era dependiente. Además, creía él que se podían aplicar diferentes técnicas científicas, ¿no? Justamente para la sociedad ideal. Y su verdadera filosofía se da en un carácter práctico y los análisis y distintos datos de la experiencia. Nada más, profesor. Profe, su audio. Profesor, ¿me escuchó? A ver, señorita, le estaba preguntando algo. ¿Cuándo es que estamos frente a una concepción filosófica referida a la política? ¿O qué diremos que la propuesta de Bacon con la propuesta de Moro podemos encuadrarnos dentro del campo de la política? ¿Me puede repetir la pregunta? No la escucho bien. Ya, a ver, te vuelvo a repetir, ¿no? Lo que ha hecho Moro y lo que ha hecho Bacon es una concepción acerca de un estado, de una sociedad ideal, ¿no? Pero ¿por qué eso está considerado dentro de un planteamiento político? Porque ellos creían que mediante sus planteamientos se podría llevar un mejor gobierno. A ver, ¿qué dice su compañera que también expuso sobre No, yo no le he puesto, profesor. Soy la única que va a exponer porque Raquel iba a exponer. Ajá. Ya. A ver, miren. Desde la época de Platón se habla de política, pero la política no está separada de la moral, ¿no? No está separada. ¿Por qué? Porque tanto la moral como la política son, digamos, prácticas que realiza el ser humano, ¿no? Actividades que realiza el ser humano. ¿En qué se diferencia? Se diferencia en que la moral está referido al comportamiento individual de la persona, ¿ya? Y la política está referido respecto al comportamiento social del ser humano. Es decir, siempre la política va a estar referida al bien común, ¿ya? Lo que sucede es que tanto Moro como ya lo has explicado y Bacon, se imaginan una sociedad ideal, un estado ideal, ¿no? Un estado ideal en donde las personas puedan vivir de un modo diferente, ¿ya? Entonces está vinculado a la política porque no está referido al ser humano como individuo, sino está referido a cómo se puede organizar el hombre en sociedad para poder vivir y mejorar las condiciones de vida de la persona. Por eso que está encuadrado esto en una teoría política, ¿ya?
¿A quién le toca, señorita, ahora? Le toca a mi compañera Flores Fabiola y mi compañero Rivas. Ya. Su apellido. Flores Marengo. Yo voy a compartir su pantalla para que exponga mi Ya. nombre. Flores Marengo, ya, muy bien. ¿Se nota, profesor? Está compartiendo, me parece que está cargando. A ver, voy a cerrarlo nuevamente. Ya. Ya, ahora sí. Ya. Bueno, a mí me ha tocado exponer sobre Nicolás Maquiavelo. Bueno, Nicolás Maquiavelo nació en Florencia en 1469. Fue un filósofo y diplomático. Bueno, una de sus obras más importantes de Nicolás Maquiavelo fue El Príncipe, ¿no? Incluso su obra fue comentada por Napoleón Bonaparte, ¿no? El Príncipe tuvo una gran trascendencia en el ámbito de la filosofía política, ¿no? El Príncipe es una obra escrita en forma de consejo a un hipotético caso en torno al arte de gobernar, ¿no? El objetivo de Maquiavelo era describir las cualidades que había de tener que debía tener un príncipe, ¿no? Es decir, un rey o un gobernante en su época, ¿no? Y la forma como también debía comportarse este rey o príncipe, ¿no? Para conquistar el poder, para poder mantenerse en él y en lo posible ampliar el poder, ¿no? Una una de las primicias principales que propuso Maquiavelo en el Príncipe fue, ¿no? Que él pensaba que un príncipe tenía que ser un prototipo de un hombre renacentista, ¿no? Él decía que un buen príncipe tenía que ser audaz, aventurero, no cobarde e incluso protector de las artes y de las letras, ¿no? Él también decía que el poder se podía conquistar por tres medios, ¿no? ¿Cuáles eran esos tres medios, no? Uno era por las armas, otro era por la intriga y el tercero era por la ayuda del pueblo, ¿no? Una vez que el rey o el príncipe llegaba al poder, pensaba Maquiavelo que tenía que usar la violencia para deshacerse de sus enemigos, ¿no? Sin ninguna clase de escrúpulos. Entonces, el príncipe puede usar la violencia para deshacerse de sus enemigos, decía según Nicolás Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo pensaba que un príncipe, pensaba que tenía que ser un monarca, ¿no? Un monarca fuerte, con peso en el trono, ¿no? Que pudiera ampliar y resguardar tanto su nación como también ampliar su poder hacia otros territorios, ¿no? Además, el príncipe debía contar con un ejército nacional bien organizado, ¿no? Entonces, Maquiavelo decía que un buen príncipe, ¿no? Así tenga el poder, que pueda usar la violencia, pero o sea, no lo podían dejar a él solo con todos los problemas
que pueden llegar a presentar, ¿no? Entonces, por lógica, Maquiavelo introduce esta idea, ¿no? De este ejército bien organizado para poder ayudar así al príncipe, ¿no? Además, Maquiavelo considera que el abuso de violencia convierte al príncipe en un tirano, ¿no? Entonces vemos cómo Maquiavelo nos quiere presentar por medio de esta obra una forma de figura del Estado presentado por un príncipe, ¿no? Maquiavelo tenía un objetivo oculto en esta obra, ¿no? Y tenía un propósito también, que era unificar Italia, ¿no? Como ya le he dicho, Maquiavelo nació en Florencia, Italia, entonces su objetivo principal de la obra, ¿no? Que estaba oculta ahí, era unificar a Italia, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese entonces Italia estaba dividida en múltiples reinos, ¿no? Entonces Maquiavelo pensaba que bajo un príncipe audaz se podía evitar que la nación se vuelva presa de un país vecino, ¿no? Por eso él va a proponer a un príncipe o un rey, ¿no? Un gobernante renacentista, audaz, aventurero, temerario y, como ya les he dicho, protector de las letras y las artes, ¿no? Con la idea de presentar, la idea de pensar en una Italia unificada, ¿no? Que se pueda defender mejor de un ataque o pretensiones de expansión de una nación vecina, ¿no? Entonces vemos cómo en esta obra vemos cómo la filosofía se mezcla con la política, ¿no? Por medio de la obra que nos presenta Maquiavelo, que es El Príncipe, ¿no? Bueno, después Maquiavelo murió el 21 de junio de 1527 en Florencia, Italia, en su mismo sitio donde nació, ¿no? Y muere por causas naturales. Eso es todo, profesor. Gracias. Señorita Legada, ¿alguien más va a exponer sobre Maquiavelo? Sí, profesor, mi compañero José. También voy a compartir su diapositiva. ¿Su apellido de él? Rivas López. Rivas. Bueno, buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. Hoy me toca hablar acerca del realismo político según Maquiavelo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué nos dice Nicolás Maquiavelo en su obra El Príncipe? Él defiende la monarquía absoluta, el cual es una forma de gobierno en donde el rey tiene el poder absoluto. En este tipo de gobierno no existe la división de poderes como el ejecutivo, legislativo y judicial, como acá lo podemos ver, ¿no? Sino que predomina la decisión del rey. También nos dice que propone a un gobernante hábil, astuto y realista, y que si es necesario, este puede recurrir al engaño, al fraude, al soborno y hasta puede optar por el asesinato, tal y como ahí dice su frase. El fin justifica los medios. ¿Qué quiere decir esto? Pues señala que el individuo está dispuesto a realizar cualquier cosa que desea para conseguir o cumplir un objetivo. Bueno, con esta frase, el individuo coloca en un segundo plano la moral y la ética y justifica todos sus medios engañosos siempre que le permita alcanzar su fin determinado. Siguiente, por favor. También, ¿qué nos dice? Nos habla sobre la maldad natural del hombre. ¿Qué nos dice? Que el hombre por naturaleza es mentiroso y egoísta. Nos indica también que desde
nos indica que también tiene la ausencia de principios morales como la bondad o afecto natural por el entorno y por los que figuran en él, ¿no? El gobernante también debe de tratar sin escrúpulos a sus súbditos. Por ello es que el Estado ha de usar los medios inmorales. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más va a explicar sobre Maquiavelo? Señorita Legada. No, profesor, toca otro tema. Ya. El problema del método científico. Ya. A ver, un breve comentario sobre Maquiavelo, ¿ya? Ya, como ya lo he señalado, él propone como una forma de gobierno adecuado la monarquía absoluta, ¿no? Ya explicó también en qué consiste la monarquía absoluta. Diríamos, lo que él introduce en la política, ¿no? Es ¿qué cosa? Que la política no debe estar vinculado a consideraciones morales. ¿Qué significa esto? Que la idea del bien, de la felicidad, está totalmente alejado de la política. La política tiene que apartarse de esas consideraciones morales. ¿Ya? Y algo así como que en la política no habría una especie de ética, ¿no? ¿Ya? La política está por encima de consideraciones morales, y éticas. Ese es un elemento que encontramos en la propuesta de Maquiavelo. Es decir, Maquiavelo construye una teoría política centrada en el absolutismo y que no debe estar mezclado de consideraciones morales. Ese es un elemento que hay que tener en cuenta, ¿ya? Ahora, el otro hecho que entra en colusión con lo que ya veníamos hablando del hombre, ¿no? Porque el naturalismo empieza a desarrollarse en esta época y se considera el valor del hombre en el hombre mismo, ¿no? Sin embargo, Maquiavelo va a considerar al hombre como un hombre que en su naturaleza es malo, ¿no? Egoísta. Claro, es un hombre malo y egoísta, como dice usted, ¿no? Es malo y egoísta, ¿no? Entonces, el príncipe dice, o sea, el político debe utilizar ese interés egoísta que tiene el ser humano. ¿Para qué? Para lograr sus propósitos, ¿no? Es decir, el político, el que desarrolla la actividad política, debe utilizar la mentira, ¿no? Y también debe estimular el interés egoísta con propósitos, es el que señalaron ustedes, el fin justifica los medios, ¿no? O sea, con tal de conseguir un propósito, hay que incentivar el interés egoísta. ¿En qué consiste esto? Como toda persona dice, tiene un interés egoísta de tal manera que toda persona tiene un precio. Y si yo quiero lograr algo de una persona, simplemente tengo que estimular ese egoísmo que tiene, ¿no? Podríamos poner como ejemplo, por ejemplo, en la universidad hay actividad política, ¿no? ¿Por qué? Porque las autoridades eligen y representantes también se eligen, de tal manera que, por ejemplo, hay estudiantes que son elegidos miembros del tercio estudiantil. Entonces, dentro de una actitud maquiavélica diríamos, bueno, cada estudiante representante tiene un precio, y si yo quiero lograr que esté a mi favor o que vote siempre a mi favor, entonces yo puedo decir, bueno, te voy a obsequiar una laptop a cambio de que tú, ¿no? Siempre estés votando a mi favor. Entonces, ¿qué estoy utilizando ahí? El interés egoísta de esta persona para ponerlo a mi favor. Eso es maquiavélico. O sea, esa es una de las recomendaciones que Maquiavelo propone en política, ¿no? El otro elemento de Maquiavelo es el Estado fuerte. O sea, para Maquiavelo de lo que debe haber es un Estado fuerte, ¿no? Pero ¿con qué propósito? ¿No? Con el propósito fundamentalmente de proteger la propiedad, ¿ya? Con el propósito de proteger la propiedad y proteger
a las personas que están en la conducción del Estado. Entonces es el Estado fuerte. Y él es el que introduce, por ejemplo, este principio de la razón de Estado, ¿no? Es decir, entre los intereses que pudiera ser de cierto sector de la sociedad y el interés del Estado, ¿qué debe prevalecer según Maquiavelo? La razón del Estado. La razón del Estado, ¿no? Esas son las propuestas que hace Maquiavelo. Es decir, Maquiavelo construye una teoría política que muchos en la actualidad lo utilizan, no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial. Esta posición maquiavélica de la política es muy, muy utilizada hasta la actualidad para permanecer y para actuar en política. Bien, eso es un modo de comentario. Profe, tengo una pregunta. A ver. Quiero que me oriente, profesor. En Maquiavélico, en su filosofía, dentro de la política, encontramos lo que es el egoísmo universal. El egoísmo universal, ¿cómo lo concibe Maquiavelo a diferencia de Hobbes, profesor? A ver. Hobbes es una posición diferente, ¿ya? Igualito, tan igual como en Maquiavelo, Hobbes nos habla también de la construcción de un Estado, ¿no? Ajá, claro. De un Estado, claro, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Acá con Hobbes y todos los que vienen posteriores, estamos hablando de un contrato social. Es decir, dice, si por ejemplo todos los seres humanos que tienen un interés social, ¿ya? Vamos a hablar de una clase social determinada que tiene un interés como clase social, ¿ya? Se propone, podría derribar al otro, ¿ya? Vamos a suponer que hay una clase de propietarios y una clase de personas que no tienen propiedad. Los intereses de estas clases están contrapuestas. O sea, ya no nos está hablando de un interés individual, Hobbes, sino nos está hablando de un interés de clase social, ¿ya? De un interés de los grupos sociales colectivo, ¿no? Que se van a contraponer en la realidad, ¿no? Entonces dice, para que no termine esto en una gran contienda y la violencia se desate de manera irracional, entonces Hobbes lo que dice es, el Estado debe contribuir ¿para qué? Para conciliar esos intereses de las clases sociales, ¿ya? O sea, el Estado ahí como un mediador, ¿para qué? Para que estos sectores sociales no ejerzan la violencia para conseguir sus propósitos, ¿ya? El Estado es una especie de mediador que busca un contrato social entre las clases sociales. Esa es la propuesta de Hobbes, ¿ya? Que se diferencia totalmente de Maquiavelo, porque Maquiavelo nos está hablando del egoísmo, del interés individual. Ajá, claro. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, muy bien. Ahora sí, ¿a quién le toca? Le toca a mi compañero Brian y Clever. Mi compañero Brian dice que si es que puede iniciar primero, porque ¿cuál es su apellido? Tiene Brian, Román, profesor. Ya empieza usted. Ya, pues, confirma, profesor. Sí, está cargando. Ya. Listo. Ya está. Sí se ve, ¿no, profesor? Listo, a ver. Sí se ve. Muy bien. Buenas tardes, docentes. Buenas tardes, compañeros. Siguiendo con la exposición y de repente complementando un poco más sobre lo que ya se vino hablando, yo les voy a presentar o hablar un poco más sobre el problema del método científico, según dos personajes importantes, que es Bacon y Galileo. En este caso, Bacon y Galileo tienen en común el haber destacado la necesidad que la ciencia tiene de un método que oriente sus investigaciones y le proporcione cierta seguridad de que siguiéndolo llegará a descubrir verdades que de otro modo nunca se llegaría a conocer. Muy bien, empezamos con Francis Bacon.
pues es uno de los autores más importantes de la modernidad, ya que lo que hace es anticipar el nuevo pensamiento filosófico que nacerá a partir de Descartes. Uno de sus temas fue el de la utopía, como ya se mencionó. Él intentará establecer cuál es un sistema político justo, ¿no? Pero la aportación más importante que tuvo fue en el terreno de la ciencia, ¿no? Pues Francis Bacon considera que la ciencia aristotélica ya no funciona, ¿no? Por lo tanto, se debe sustituir esta ciencia, pero también la metodología de la ciencia. Entonces, él dice, ¿no? Hay que buscar un nuevo método para la ciencia. Intenta solucionar los errores típicos a lo que Francis Bacon llama, ahí está, ídolos, como ya se mencionó, ¿no? O también eidola, ¿no? Tenemos así 4 ídolos que según Francis Bacon deben ser superados para que la ciencia pueda avanzar. Ahí está. Muy bien. El primero, ídolos de la tribu, que son los errores cometidos a inclinaciones naturales de los científicos. Tenemos los ídolos de la caverna, que se refiere a la educación que recibe cada científico. Tenemos los ídolos del foro, que son las limitaciones que tiene el lenguaje, y el último, los ídolos del teatro, que Francis Bacon le pone bastante énfasis en este punto, porque es aceptar un pensamiento simplemente porque es muy antiguo, ¿no? Claro, como estamos en una época del cual se intenta romper con el esquema griego, ¿no? Bueno, considerar que el pensamiento griego es válido simplemente porque es antiguo, es un evento que evita el avance de la ciencia, ¿no? Asimismo, Francis Bacon propone un método, que en este caso es el método científico inductivo, es decir, un método que partiendo del conocimiento particular podemos llegar a un conocimiento general, ¿no? Sin duda alguna, la aportación más importante de Francis Bacon, y que justamente lo hace importante en la ciencia moderna, es su concepción de que la ciencia puede proporcionarnos poder, es decir, saber igual a poder, ¿no? Pero no un poder de carácter político, sino un poder con el objetivo de cambiar el mundo, ¿no? Hasta el pensamiento de Francis Bacon, nadie consideraba la necesidad de que la ciencia tuviera una aplicación práctica. En realidad la ciencia, ¿cómo lo puedo decir? Era un conocimiento teórico que servía básicamente para que el científico tuviera un ego muy grande, ¿no? Y él pueda decir, yo he llegado a un conocimiento de cómo es la realidad. Entonces Francis Bacon cambia ese concepto, ¿no? Y nos dice que el objetivo científico ya no es llegar al conocimiento, sino cambiar la forma de vida de los ciudadanos. Que la ciencia tenga una aplicación práctica día a día. Y bueno, nos dice que hoy nadie entendería la ciencia simplemente como un conocimiento teórico, sin ningún tipo de aplicación a nivel tecnológico. Bueno, y también tenemos a Galileo Galilei, ¿no? En este caso ya también ha sido mencionado. Bueno, básicamente él es de la ciencia, con él comienza la ciencia moderna, ¿no? A él se le conoce como el creador del método científico experimental. Ahí está. A ver, listo. Muy bien. Un procedimiento sistemático para obtener y aplicar el conocimiento significativo. Él tiene dos aportaciones justamente significativas: el haber establecido las matemáticas como lenguaje formal de la ciencia y el hacer el conocimiento científico experimental verificable. Bueno, analicemos entonces la generalización del método científico experimental. Muy bien, en este caso los pasos son primero la pregunta,
que se refiere a la falta de conocimiento pleno sobre un fenómeno natural que está siendo observado. Se expresa en forma de preguntas. Como segunda tenemos la hipótesis, que es una suposición razonable acerca de la respuesta a una pregunta. Para que una hipótesis sea científica, debe referirse a la comprensión de la naturaleza y ser susceptible de probarse experimentalmente. Tenemos la predicción como tercer paso. La hipótesis científica se utiliza para predecir las consecuencias que tendría de ser cierta. La experimentación, que sería la predicción, permite planear un experimento bajo condiciones controladas, cuya realización proporciona medidas y datos que son registrados. La descripción exacta de cada experimento hace posible reproducirlo y obtener mismos resultados. Tenemos el análisis de resultado, que consiste en procesar los datos para obtener información cuya interpretación proporciona conocimiento sobre la predicción. Y tenemos la conclusión, que es el análisis de resultado. Bueno, se resume en la conclusión de si la predicción fue comprobada experimentalmente o no, lo que esencialmente se establece la veracidad o falsedad de una hipótesis, ¿no? Ahorita lo vamos a entender con un ejemplo. En este caso, las matemáticas son el lenguaje formal de la ciencia y el conocimiento científico es experimental verificable. Vamos a ver o vamos a entender estos 6 pasos con un ejemplo muy conocido por todos, ¿no? De la aplicación del método científico experimental, ¿no? Ojo, esto también Galilei, con esta aplicación del método científico, cuestiona una afirmación de Aristóteles. Vamos a ver. Muy bien, comenzamos con la número 1, que sería la pregunta. En este caso, la pregunta sería, ¿no? Si el aire no frenara el movimiento, ¿los cuerpos pesados realmente caerían más rápido que los cuerpos ligeros? Esa sería la pregunta. Vamos a la hipótesis. En la hipótesis tenemos que, según Aristóteles, los cuerpos pesados caen más rápidos que los cuerpos ligeros. Ahí está. Esta es la predicción, como paso número 3. Si una piedra grande cae más rápido que la piedra pequeña, al atar una a la otra de la piedra grande, la piedra grande arrastraría a la pequeña y esta a su vez frenaría a la grande, de modo que ambos caerían a una rapidez intermedia. Esa es la predicción. La experimentación. Galileo investigó experimentalmente la caída libre de los cuerpos, utilizando esferas de diferentes pesos y planos inclinados para minimizar la resistencia del aire. Midió el tiempo contando las oscilaciones de un péndulo. El análisis de resultado, pues, en base a estos pasos, de acuerdo con los datos que ya hemos obtenido, el cambio en el estado de movimiento es idéntico entre los cuerpos ligeros y pesados. Al dejarlos caer sin que el aire se oponga resistencia, entonces matemáticamente la distancia es proporcional al cuadrado del tiempo, ¿no? Se genera un lenguaje ya matemático. Y como conclusión, ¿qué podríamos decir? Bueno, que la hipótesis de Aristóteles es falsa. Galileo entonces comprueba que el peso no influye en la caída libre de los cuerpos, ¿no? Bueno, como ya vine explicando, el problema del método científico, ¿no? Estos nuevos personajes que aparecen en la historia, pues cambian otra manera de pensar para que esta ciencia pueda evolucionar para bien, no tanto Francis Bacon como Galileo dan un aporte en esta ciencia moderna, ¿no? Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Bien, muy buena explicación. Muy buena explicación. ¿A quién le toca, señorita, ahora? A mi compañero Herrera. Herrera.
profesor. ¿Me escucha? Profesor, Sí, comparta su pantalla. voy a presentar en pantalla. Qué bulla. Profesor, Sí, ya está, ya está. ¿se escucha? Me Sí, está haciendo bulla ya. Sí. Mi tema es lo mismo, ¿no? Compañero Brandon tocó. El problema del método científico. El problema del método científico. Como sabemos que el método científico es un método de investigación, ¿no? Que es usado principalmente en la producción del conocimiento en las ciencias, ¿no? El método científico consiste en dar la razón sistemática, empírica o experimental de los fenómenos, ¿no? Acá vamos a ver sobre qué es lo que piensa Bacon y Galileo, ¿no? Bacon y Galileo que tuvieron en común haber destacado en la necesidad que la ciencia tiene un método que proporciona cierta seguridad. ¿Qué hicieron ambos filósofos? Incorporaron sus métodos, ¿no? Sus métodos dieron origen a dos corrientes filosóficas que son antagónicas. Antagónicas quiere decir que eran incompatibles, ¿no? El racionalismo y el empirismo. Y eran rivales entre sus ideales. Bacon, inglés, de origen inglés, que introdujo el método empirista, ¿no? Ahí nos dice que solo aquellos con conocimiento tener la observación de los hechos podrán ver verdaderos. Ahí quiere decir que Bacon, soto de la investigación, es la naturaleza, ¿no? La materia, y que no es homogénea ni abstracta, y que posee diversas formas, ¿no? Su pensamiento fueron continuada y desarrollada por filósofos llamados empirismo. O empirismo inglés. Y su Galileo, ¿quién fue Galileo? Italiano, indujo el método racionalista, ¿no? Que en su método dice que confía más en la razón, que lo acaba de explicar el compañero Ian, que confía en la razón capaz de construir hipótesis matemáticas, sin acudir para ello a la experiencia. Pero aunque sí, más tarde, para verificarla, ¿no? Esa idea o corriente fue continuada por racionalismo, continuada como racionalismo, ¿no? Representada primero por René Descartes. Eso sería todo. Señorita delegada, ¿hay alguien más que va a exponer el tema? No, profesor, más bien quería consultarles de Sí. mi compañera Katia, que no podía ingresar porque estaba lento su internet. Me dijo que cómo podría hacer para que pueda exponer su tema. O me dijo que si tal vez lo puede enviar el PPT con su audio de exposición a su WhatsApp o algo así me dijo. Bueno, lo que hay que procurar, señorita, es que a ver si pueden arreglar su problema de conectividad. Que lo que se trata acá es de debatirlo con ustedes. Ese es el propósito. No para yo escucharla, porque acá de lo que tratamos es de que se debata acá, lo escuchen ustedes,
pregunten, cuestionemos, de eso se trata. Entonces, lo que hay que es ver, conversar con la señorita y ver si puede conectarse y resolver eso, pues. Y a futuro, yo voy a entender los problemas que hayan tenido, le buscaré alguna solución, ya les tomaré alguna sustentación oral, ya coordinaremos, ¿ya? Pero por el momento, lo que hay que buscar es, en lo posible, ver cómo se conectan. Yo entiendo, señorita, de que no todos estamos en la misma situación, ¿no? Algunos tenemos algunos problemas, y yo entiendo perfectamente eso, pero le vamos a buscar una solución, ¿ya? Ya, profesor. Le vamos a buscar una solución. Ya. Ya, entonces ya se terminó, profesor, todos los temas. Ya. Se culminó. Bueno, nos queda un poco de tiempo. No se olvide, señorita, de repartir los temas, ¿ya? Para la próxima semana. Sí, profesor. La próxima semana estamos hablando de Descartes, de Spinoza y de Leipzig. De Nets. No, ¿cómo se llama? Nestos. Espinosa. Leipzig, profe, Leipzig se dice. Leibniz, sí. Y acá la mayoría de ustedes en este tema lo han hecho muy bien porque pues esto es parte de su especialidad, ¿no? Esto a usted le sirve bastante esto de la revolución de Copérnico, de Giordano Bruno, para explicar, ¿no? Bueno, acá lo han hecho muy bien. La próxima semana hay que estudiar un poquito porque Descartes es un poco más complicadito, pero con un estudio no hay ningún problema, nada. Hay que hacer lo que aconseja Hegel. Hegel dice, la conciencia tiene que tomar conciencia de la conciencia. Pero para tomar conciencia de la conciencia, eso es transitar por un terreno hostil, hosco, que causa hasta lágrimas. Entonces eso es lo que hay que hacer, no rendirse. Estudiar para entender la filosofía. Y como ven ustedes, ¿no? Es muy útil en la vida profesional. Su profe, bueno, creo que mi duda. ¿Cómo? Creo que mi duda. Así es. Bien. Me quedo con las lágrimas. No, para adelante, no llora, pero sigue estudiando. Ahí con látigo. Fuá. Así es. Ya. Bien. Ahí lo dejamos. Que tengan buen fin de semana y estaremos continuando la próxima semana. Ok, profe, cuídese. Cuídense también todos. Listo, profe. Bien. Hasta luego, Hasta luego. profesor, cuídese. Hasta luego. Angie, ¿el profesor de gestión te llegó a contestar? Profesor. Me llegó a contestar. Sí, señorita. Profesor, una consulta sobre el examen. De lo que están en las diapositivas, ¿también va a estar algunas preguntas en lo que es en el examen? En el examen considero todo lo que estamos desarrollando hasta ahora. También ya, profesor. Todo lo que estamos desarrollando. Porque la base de lo que ustedes están haciendo está en las clases que estamos mandando, ¿no? Ahí está la base. Ya. No vamos a ir más allá de todo lo que estamos trabajando. Profe, una consulta. ¿Cuántas preguntas más o menos va a venir en el examen? ¿10 o un poco más? Bueno, estoy pensando hacer entre 10 y 20. Es para marcar o poner falso y verdadero. Claro. Ya, profe. Ya. El examen va a ser esta semana, la siguiente todavía. Sí, claro. Sí, el 23. Sí, todavía hay tiempo. Esta patria, profesor, no se olvida. Claro que sí. Eso va a depender de ustedes. Ay. Muy bien. Buen fin de semana, pues. Hasta luego, profesor. Profesores, bien, vamos a probar a todos. Obvio. Como dijo A el conciencia. nadie jala. Silva, Marlene, quédate un favor. ¿Qué fue, brother? Estoy acá, mano. Ya tengo libre. Chicos, para hacerlo de gestión, a varios no les quedó en claro la pregunta. Lo que tiene que ser el mapa conceptual. O sea, ¿a qué se refería con lo de región? Ay, sí. En la región creo que era, ¿no? ¿Cuál?
Hacer un mapa Hacer un mapa conceptual conceptual sobre de las las funciones de la UGEL. Claro, Dijo esa es de la la idea, UGEL pues. y región. ¿Son dos mapas o uno? Son un mapa. Un mapa nada más. Pero sí, o sea, digo que la mayoría no entendió a qué se refería con región. Sí, porque decía de la UGEL y región. Yo pensé que era de, tal vez, de a dónde pertenecía la UGEL o a qué región, pero como no especifica y dice y región, es por eso que también no entendía. Ya, a O ver, la mira. función de la ¿No UGEL saben? ¿No en saben? dicha región. Ángel, ¿nadie sabe? No, Yo pues, sí, todos Nadie, están no han estado preguntando. atentos entonces, pues. Ya, escuchen, mire, escuchen. Yo Voy a hacer sí una, están- ya, mira, una sola palabra voy a hacer, una sola explicación, mira. Así Ya, todavía. oye, oye, un poco de seriedad, porfa. Ya, mira, el trabajo dice hacer un mapa conceptual de las funciones de la UGEL y región, ¿cierto? Lo que ustedes van a hacer ahí es hacer un mapa conceptual de las funciones de la UGEL relacionándolo con las funciones de la región, relacionándolo en el ámbito educativo, ¿me entienden? Sí, claro, hay que tener en cuenta que en el sistema educativo una región se refiere a una, es como decir, a una sede del UGEL. Por ejemplo, en Lima, ¿cuántas UGELes hay? Eso está dividido por regiones. Eso también está en el documento que tú en la mañana preguntaste. ¿Ya? Entonces, más o menos, por eso el profesor en clase decía, ¿acaso San Juan del Lurigancho es una región? ¿Acaso San Borja es una región? Claro, en ambos distritos se encuentra la UGEL, La UGEL, claro. de esa región, o sea, es como de ese perímetro, ¿cómo le No, puedo decir? De esa jurisdicción. sí, entiendo lo que vas, Brian. Lo que pasa es que también no se trata de ver el ámbito geográfico, sino también se trata de ver la dinámica social. Como hemos tocado en la clase de práctica, ¿te recuerdas? Un ejemplo que puso el profe sobre las instituciones educativas, a mayor cantidad de estudiantes, mayor presupuesto, ¿cierto? Y a menor presupuesto. ¿Me dejo entender? Ya, es similar a lo que viene a la pregunta de región. La región no solo abarca el aspecto geográfico, sino también el aspecto demográfico y la dinámica social. Por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, em, hay gran cantidad de personas y su dinámica poblacional es variada o es poca población. Es mayor, ¿cierto? Mayor población. Claro, justamente a eso se va. No solo se enfoquen en un tema de área, sino también evalúen ciertos elementos que incluyen al área. A eso es lo que se va. Y la tarea justamente es realizar un mapa conceptual sobre las funciones de la UGEL, pero también relacionándolo con lo es la región, en ámbitos netamente educativos y pedagógicos. Eso es lo que pidió el profe. Eso es lo que pidió, eso es lo que entendiste. Es lo que pidió, Y listo. no, bueno, es lo que yo entendí, pero lo leí un poco más sobre las diapositivas y ya supe, me descarté la interrogante. Ya, entonces todos hagamos un solo contexto, pues, para no tener dificultades y a la final el profesor no diga una cosa. Está bien, Claro, o sea, claro. yo sí entiendo a dónde, o sea, tu punto de vista. A ver, Somos grupos chicos, también, ¿no? hoy día lo voy a terminar de hacer el mapa conceptual y se los envío como modelo, ¿les parece? Ya, pues porque igual yo le pregunté al profesor el mediodía más o menos y bueno, no me responde como siempre. Te renegó. Y bueno, hasta esperar que me responda, ya, bueno. Así que ya. Está bien lo que tú estás proponiendo. Ya, entonces me voy a poner a hacer el trabajo. Ya. El grupo. Ya, sí, vale, el vale. grupo. No, lo voy a enviar para todos. Comparte tu pantalla mejor. ¿Ah? No, cuidado con su No, pantalla está bien, visible, está bien. es peligroso. Oye, ¿qué fue, mano? Oye, Ochi, no me bajes, ¿qué fue, Oh, mano?
Ya, cuídense, chicos. Voy a poner a hacer ese trabajo entonces. Ya, hasta luego. Gracias, Silva. Gracias. Ya, chao, gracias.